Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar una vez más en el santo sábado de Jehová, el día de Dios, hermano. Acuerda de tu Creador, dijo Salomón, y nosotros nos acordamos no solo el sábado, obviamente diario, pero hoy hacemos el reposo como lo manda la palabra de Dios. Estamos felices porque sabemos que Dios tiene este lindo ministerio de predicación. Estamos llegando a través de, como ya ustedes nos conocen, por Te Comunica, canal 263, para los que tienen cable acá en Nicaragua. Estamos en Olam 7, estamos en Olam Metro, y obviamente nos puede hallar en todas las plataformas, en YouTube, Olam 7 Internacional, ahí nos puede hallar, y también usted puede descargar en Play Store su aplicación, ahí puede descargarla para que usted esté al tanto, hermano. En la medida que va el programa, que va el tema, ahí están saliendo los enlaces, hermanos queridos. Así que, hermanos, hoy iniciamos el santo sábado, vamos a adorar, vamos a estar listos. No se desconecte, hermano, llame a sus hijos, dígales que vengan, llame a la familia, siéntense cómodos, hermano, no se despegue, porque Jesús dice que la palabra de Dios es vida. Así que, hermano, vamos a comer de la comida que no perece, vamos a beber del agua que no perece. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos. La iglesia El Fuerte Pregón de Diriama le envía saludos para que se unan en adoración a nosotros, hermanos, y a través de esta señal disfrutemos de la presencia de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, vamos a orar, sí, vamos a orar por ti, vamos a orar por tu familia, por tu hogar, por nuestros hogares. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Amado Padre, gracias te damos, porque es un privilegio estudiar tu palabra, es un privilegio estar cómodamente a través de la señal, oh Dios, de esta señal del Evangelio, oh Dios, llegar a cada hogar y a cada familia. Bendícenos en esta mañana, danos tu Espíritu Santo para entender la Escritura, para entender lo que dijo el profeta, para entender la pluma inspirada. Ilumínanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hemos disfrutado del libro Eventos del Tiempo del Fin. Y hoy vamos a tener otro maravilloso libro. Vamos a darle inicio a nuestra escuela sabática a uno de los libros originales. Hay algunos que son compendios de hermanas White. Originales de ellas son alrededor de unos 35 libros, ¿verdad? Cuando hablamos de libros originales, nos estamos refiriendo a libros que ella hizo de tapa a tapa, ¿verdad? Por ejemplo, este es uno de ellos. Historia de la Redención fue un proyecto de Elena de White, donde lo que ella quería era narrar desde la caída hasta la restauración final, ¿verdad? La historia del gran conflicto. Luego ella vio con los años, ¿verdad? Historia de la Redención se escribe ahí por alrededor por el año de 1885-86, unos 2 o 3 años después del Congreso de Minneapolis, pero ella vio la necesidad de que este compendio, este libro, fuese ampliado. Y entonces con los años comenzó ella a editar, y comenzó con profetas, patriarcas y profetas, profetas y reyes. Luego allá por 1891, edita ella El Deseado de toda la gente,
Y uno de los libros finales de esa serie fue El conflicto de los siglos, porque hay algunos capítulos que ella añadió posteriormente, y para entonces entregarnos esa valiosa serie, El gran conflicto, de 7 libros, ¿verdad? Entonces, este libro fue escrito unos 2 o 3 años antes de Minneapolis. Por Minneapolis se da en 1888, ella tenía primero escritos, ya estaba, tenía la historia de la redención, y también ya tenía algunas cartas importantes que después fueron parte de los tomos, ¿verdad? Tomos de mensajes para la iglesia. Así que es un privilegio cuando nosotros tenemos estos tesoros, hermanos, es un privilegio cuando uno le dedica tiempo. Y el sábado eso debería ser. La tarde no es para el ocio, no es para aprender la televisión, sino para que usted tome a sus hijos, su familia, y disfrutemos de la pluma inspirada. Mire qué valioso es cuando usted agarra un libro de hermana White una tarde de sábado para estudiarlo, hermano. Eso es maravilloso. Y obviamente, comparando con la escritura, usted descubre la riqueza del espíritu de profecía. Ahora, alguien me preguntaba, obviamente el espíritu, cuando nosotros llamamos a Elena de White el espíritu de profecía, no estamos diciendo que ella es el espíritu de profecía, ¿verdad? Porque un hermano me hacía esa consulta. Elena de White es parte de ese don. El espíritu de profecía es un don, ¿verdad? Es un don que viene desde Enoc. Por ejemplo, cuando vayamos a Judas, para explicárselos un poquito, el espíritu de profecía ya estaba en Enoc, para que ustedes sepan. Cuando Enoc dice, allá en el libro de Judas, de paso, Judas solo tiene un capítulo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Porque hay algunas personas que acusan al movimiento adventista como que nosotros hemos secuestrado el espíritu de profecía, y no es así. Siempre explicamos lo que dice la escritura. El ángel le dice a Juan, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, refiriéndose a todos los profetas, incluyendo, de lo cual Elena de White es parte. Note lo que dice el libro de Judas, allí note Judas, el capítulo 1, que también solo tiene un capítulo, ¿verdad? Note lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí en el libro de Judas 1:14, de ellos también profetizó, ¿quién? ¿Quién profetizó? Enoc, séptimo desde Adán, cuando dijo, el Señor viene, ¿con quién? Con sus santos, miles de millones, a juzgar a todos y a convencer a todos los impíos de todas las malas obras que cometieron y de todas las insolencias que pronuncian esos impíos pecadores contra él. ¿Ok? Ahí está una profecía de Enoc. Ahí está una profecía de Enoc, y usted dirá, ¿y de dónde Judas pudo entender esto? Bueno, sencillamente, hermano, es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía el que también estuvo en Judas y estuvo en Enoc. Así que lo podemos ver nosotros realmente, de que ese espíritu estuvo desde el tiempo de Enoc. Es un don del Espíritu Santo. Así que disfrutemos de ese don que recibió Elena de White, ¿verdad? De ese don que recibió ella, que estuvo a través de la historia en todos los profetas, y como ya pudimos ver, incluso en Enoc. Y me dijo alguien ahí un día, ¿y cómo Judas transcribió? ¿Entiendes? Interesante pregunta. Bueno, le digo, y hay una respuesta bíblica para eso. ¿Cómo Judas logró esto? Porque lamentablemente no tenemos el libro de Enoc. Seguramente Enoc escribió, porque eso es muy común en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo dice, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, es más bienaventurado dar, ¿qué cosa? Pero uno se pregunta, Pablo, ¿a dónde dijo eso Cristo? No lo sabemos. Porque muchas profecías
muchas profecías fueron transmitidas de manera oral, generación tras generación. Pablo obviamente oyó de los discípulos que Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Pablo lo oyó y lo escribió en Hechos. Lo escribió en Corintios, perdón, porque es en 1 Corintios 9 que Pablo lo cita. Pero esa declaración no está en los 4 evangelios. Obviamente, porque bien dice Juan, que si todos los dichos de Cristo y todos los milagros de Cristo se escribiesen, no alcanzarían ¿qué cosa? Libros en el mundo. No alcanzarían libros en el mundo. ¿Quiere decir alguna aportación, doctor? Ok. No alcanzarían libros en el mundo. Entonces, es muy común para todos nuestros amigos que algunos están iniciando en el estudio bíblico, es muy común esto que está haciendo Judas, lo que hizo Pablo y lo que hizo Elena de White. Ellos citan a profetas o escritores y quizás la fuente no existe, porque muchas fuentes es oral, algunas fuentes son orales y algunos escritos de ellos no existen. Por ejemplo, en Reyes es común que usted dice, como escribió Jacer, hay un famoso Jacer, como está escrito en los libros en las crónicas, dice, y los libros de los reyes de Israel. Y si usted dice, ¿cuál es ese libro? ¿Verdad? Otros dicen como escribió, y así hay muchas fuentes extrabíblicas que el espíritu de profecía usa para darle fortaleza a la Biblia. Entonces Judas, tenemos esa ventaja que Judas nos da una profecía de Enoc. Nosotros sabemos que Enoc está profetizando de la venida de Cristo, porque dice, vendrá el Señor con millares de ángeles a juzgar a los impíos. Entonces, es interesante, por eso cuando Elena de White dice, en Profetas y Reyes, que Enoc tuvo una visión de la venida de Cristo, y entonces la gente dice, ¿y cómo es posible que Enoc manejara el gran conflicto? Bueno, Judas lo confirma, y ahí es donde nos damos cuenta de que lo que dice Elena de White es 100% bíblico. Por ejemplo, alguien me preguntaba una vez, ¿cómo supo Moisés que el pueblo de Israel iba a tener caída tras caída? Porque Elena de White lo profetiza y lo escribe en la muerte de Enoc cuando él va al monte Nebo. Y yo le dije, eso está sencillo. Cuando usted va a Deuteronomio 34, del 31 al 35, usted ve que Moisés, en la profecía a las 12 tribus y en la despedida, Moisés profetiza las caídas de Israel. Por ejemplo, tenemos otro caso. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y encuentra aquel cordero, viene Jesús en Juan 8 y dice, Abraham se alegró de ver mi día. Elena de White, en el libro de Profetas, Patriarcas y Profetas, en la parte del sacrificio de Abraham, ella dice que Abraham en el monte Moriah recibió toda la revelación del Evangelio. Y algunas personas se incomodan con esta declaración de Elena de White. Y dicen, ¿y cómo fue posible que Abraham conociera el Evangelio? Entonces, cuando usted va a Juan 8, usted descubre que Elena de White tenía razón. Porque en Juan 8 dice Jesús, Abraham se alegró de ver mi día, y dice, y lo vio. ¿A qué se refería Jesús con eso? A que Abraham en el monte Moria recibió la revelación completa del Evangelio. Así que es muy común ese lenguaje que ella usa, y que lo vamos a descubrir mucho en este libro, en Historia de la Redención. Es algo común que ella usa fuentes de los mismos profetas para argumentar, obviamente, la presentación de la palabra. Así que, mis queridos hermanos, sean bienvenidos todos a una vez más, y entonces disfrutemos de la palabra de Dios que vamos a tener a lo largo de este nuevo libro, y que será de gran gozo. Si usted no tiene una versión de este libro, usted puede descargarlo en PDF. Para los que tienen teléfono, para los que tienen computadora, usted lo puede descargar en el PDF, o lo puede adquirir en alguna librería adventista, y va a disfrutar de esta joya. Es una valiosa joya. Muy bien,
Pero hoy vamos a tener un libro importante porque realmente la teología adventista, la estructura de la predicación adventista no puede iniciar si no explica la caída. Eso es muy común en los escritos de Elena de White y también en la Biblia. Eso es, ella siempre utilizaba frases muy comunes como el conflicto, siempre un suceso, siempre un hecho. Elena de White lo trataba de llevar a los inicios. Y así debemos de ver nosotros lo que está pasando en el mundo. Todo debe de verse a nivel del gran conflicto, a nivel de las cosas, de que así como hay un Dios maravilloso, un Dios amoroso en el mundo, pero también descubrimos que en el mundo hay un enemigo y millones de ángeles caídos. Y por supuesto el mal existe, ¿verdad? El mal existe. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en un conflicto de naturaleza espiritual, es un conflicto de naturaleza espiritual y que nuestras decisiones son eternas. Lo que nosotros decidamos en este conflicto traerá resultados eternos, hermanos. No puedes, y bien lo dice el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 2. Me gusta este pasaje cuando leemos este tema del gran conflicto. Gloria a Dios. Hebreos, el capítulo 2. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 2. Hebreos, el capítulo 2. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3. Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 3. Note lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Cómo? ¿Cómo es la salvación? Tan grande, hermano. Ya la salvación, de paso la salvación es un hecho consumado. Nosotros no estamos planeando salvarnos. Usted y yo aquí no venimos a la iglesia a ver si nos salvamos. Dios no juega a los dados con tu alma. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es un hecho consumado. Cuando Jesús dijo en el Calvario, consumado es, no estaba declamando un poema, estaba diciendo: señores, gané, consumé la salvación. Y es interesante porque cuando Jesús muere en el Calvario, Él muere, Él paga todos los pecados. Y oiga bien, Jesús muere por todos los pecados de todos los tiempos. Y algunos se asustan y dicen: pero es que Jesús murió por los pecados que yo hice antes del bautismo, de aquí en adelante del bautismo yo tengo que arreglármela. No, hermano, no hay manera de que Jesús en el Calvario, Él asumió los pecados de todos los tiempos. Esa es una verdad absoluta bíblica. Que el ser humano no acepta el plan de la salvación, ya es otra cosa. Y de eso vamos a hablar en estos minutos que nos quedan. Hablemos un poco. Entonces, hermano, la salvación es tan grande, está a nuestra disposición y es un regalo. Sin embargo, esto es decisiones. Hoy vamos a hablar un poquito del mal. Hablemos un poquito del origen del mal, rápidamente. Y el tema lo hemos titulado: el mal es una decisión. El mal es una decisión. Y generalmente hay predicadores que dicen: bueno, hay dos misterios en la Biblia: el misterio del mal y el misterio de la redención, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes esa frase? Pero yo al mal no le veo misterio, me van a disculpar algunos, porque el mal radica, la existencia del mal y cómo vino a existir el mal, radica en el hecho de que Dios crea a seres con decisiones, a seres que pueden tomar decisiones. Dios crea al ser humano, pero el ser humano puede tomar la decisión. Cuando Dios estableció a los ángeles, cuando Dios estableció el Edén, y cuando Dios estableció allá, mucho tiempo atrás, a los ángeles, el mal era una posibilidad. ¿Por qué el mal era una posibilidad? Porque Dios les dijo: ustedes pueden elegir servirme y pueden elegir
no servirme. Y cuando tú tienes esa posibilidad, tú puedes pecar por elección, por elección. Ahora ya nosotros los seres humanos en esta parte de la historia, ya no solamente tenemos esa elección, sino que traemos tendencias pecaminosas. Hablemos un poquito de Ezequiel 14, vamos a Ezequiel 28. Hablemos un poquito del origen del mal, mis queridos hermanos. Vamos a hablar un poquito del origen del mal. Y estaba leyendo, mientras preparaba el tema, y confesar, ¿verdad? Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno habla de ciertas cosas con mucha tristeza, con mucho pesar, como cuando alguien dice, ay, si usted viera la casa que yo tenía antes. A veces las personas dicen, ay, si usted viera cómo era mi madre. A veces cuando ya la hemos perdido. Otros dicen, bueno, si usted viera cómo era mi matrimonio, cómo era mi hijo, o cómo, cuántas cosas. Y les voy a hablar un poquito acerca de cómo era Lucifer. Y ella dice, una frente amplia, un ángel resplandeciente, mimado, en el término mimado, muy querido, ¿verdad? Y esto es importante para nuestra teleaudiencia. Dios nunca procuró el mal, Dios nunca odió a Lucifer, incluso Cristo, cuando se da la batalla de Apocalipsis 12, con lágrimas, porque hay que aclarar que esa batalla no es física. Algunos creen que es que ángeles contra ángeles. Fue un concilio en donde Dios dijo, vuelvan, confiesen, vuelvan. Y una parte dijo, no, nosotros le creemos al engañador, que lamentablemente sigue engañando al mundo, ¿verdad? Y entonces se da eso, pero era algo, era como cuando usted espera, bueno, para los que ya son padres o madres, cuando usted tiene su primer hijo y lo espera con tanta ansiedad, ¿verdad? Un hijo amado, una hija amada, y entonces, hermano, un ángel que fue lleno de amor, y su belleza física, sus facciones, y ella dice, aquí en una de las citas que me gusta, dice ella, en la visión que ella tuvo, dice, bueno, era resplandeciente, majestuoso, de una presencia muy solemne. Bueno, de paso, recuerden ustedes que si Moisés, ¿cuántos días estuvo Moisés en el Sinaí? 40 días. Y 40 días, estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un pecador, ya Moisés es un hombre caído. Cuando Moisés baja, dice Éxodo 34, después de estar 40 días con Dios, su rostro, ¿qué cosa? Ahora, estamos hablando de un hombre caído. Ahora, ¿cuánto más un ángel? En este caso, el más excelso de ellos, en la presencia de la Shekinah, la gloria de Dios, sin caída. Y estamos hablando que Lucifer no solamente era un ángel, era un querubín. Entre los ángeles, hasta donde la revelación nos ha hablado en la Biblia, tenemos 3 tipos de ángeles. Los ángeles comunes, los serafines y los querubines en una escala mayor. Y obviamente, y he leído muy poco de querubines porque generalmente la Biblia le menciona nomás 4. Gabriel, uno de ellos, Lucifer era otro. Y estamos hablando de un hombre, de un ángel que tenía todas las ventajas, y dice Historia de la Redención, dice ella, después de Cristo, él tenía el mayor puesto. Eso es impresionante, hermanos, porque cuando hablamos de eso, estamos hablando de que todo el universo, estamos hablando de mundos no caídos, estamos hablando de millones de seres, y tenía todas las ventajas. Y usted me dirá, ¿y dónde está eso en la Biblia? Vamos a Ezequiel 28. Ahora sí. Me gusta siempre decir lo que dice Elena de White, pero después me gusta que la gente lo lea en la Biblia. Vamos al capítulo 28 de Ezequiel. Note lo que dice la palabra de Dios. Ahora, leyendo el contexto un poquito, Ezequiel 28 comienza hablando del rey de Tiro. Tiro y Sidón eran 2 ciudades paganas, símbolos del mal, enemigas del pueblo de Dios. Y
hay un intercambio, eso es muy común en los libros proféticos, que comienzan hablando de un personaje y luego trasciende a otro. Es el caso de Ezequiel 28, es el caso de Isaías también, 40 en adelante, cuando habla de Ciro, obviamente se refiere al rey de los Medos, pero luego termina presentando a Ciro como a Cristo, ¿verdad? Mi ungido, y etcétera, etcétera. Es muy común eso, también lo vemos en Mateo 24, comienza hablando de la caída de Jerusalén, pero luego termina hablando de ¿qué? Del fin del mundo. Entonces, eso es muy común en la Biblia, de que el texto habla de un tema y luego da un brinquito, da un salto a un tema más profundo. Veamos lo que dice el versículo 11. Después recibí esta palabra del Señor: hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así dice Dios el Señor, tú eres el modelo de ¿qué cosa? ¿El modelo de qué? De perfección. O sea, si alguien era perfecto en su máximo nivel, ¿quién era? Lucifer. Pero ojo, y yo se lo he explicado y vuelvo a hacer énfasis en esto, el mal es una elección. Usted puede decir, no, es que a mí me tentaron, es que a mí me ofrecieron, sí, pero usted eligió. La tentación no es pecado. Usted puede ser tentado. Alguien llega ahí y le dice, mira, te ofrezco. Ahí no es pecado. Pero cuando tú dices, en la mentecita, ¿verdad? Ay, sí, ya pecaste. Pero eso lo tienes que decidir ¿a dónde? Aquí. A ustedes pueden decir, mire, fíjate que está esto y nos podemos tomar este dinero. Pero tú, esa es la tentación. Allí no has pecado. Jesús fue tentado y no por eso pecó. Pero cuando tú dices, está bien, ahí estás tú eligiendo. Entonces, el mal es una elección. Es una elección. Ahora, ¿por qué él peca? Sencillo, hermano. Porque Dios nunca ha hecho autómatas. Incluso al hombre lo hizo igual. Porque hay una ley en el universo, hermano, de que el que adora a Dios debe ser por amor. Jamás Dios va a aceptar nada que no sea hecho por amor. Si usted entona un himno, que le salga del alma. Si usted disfruta de un sermón, que le salga del alma disfrutarlo. Pero Dios no va a aceptar nunca. Y la gente que llegue allá al cielo, los redimidos, son personas que habrán desarrollado un amor a Cristo. No va a llegar a nadie que no ame. Por eso Pablo describe la iglesia y Cristo como el matrimonio. ¿Lo han leído ustedes? O sea, el matrimonio es un amor, es solo un pantallazo. Es una tragedia. Y entonces Dios siempre se ha asegurado de que los que estén con Él estén por amor. Y por eso Él dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guarda mis mandamientos. Si vas a dejar la carne, va a ser por amor, no para salvarte. Nosotros no enseñamos que la reforma por salud salva. El día que hagamos eso, entonces la reforma es Dios y no Cristo. ¿Me entiendes? Nosotros nunca enseñamos eso. Si te vistes largo, si te vistes como hija de Dios, si guardas el sábado, si te abstienes de las carnes y quieres honrar a Dios, pero todo tiene que ser hecho bajo un solo vínculo. ¿Cuál? El amor. De lo contrario, dijo Pablo, serás como címbalo que retiñe sin sonido. Si yo diera mi cuerpo por los pobres y diera mis bienes y no tengo amor, de nada me sirve hacer quemado y hablar en la lengua angélica y hablar y que pico de oro el pastor, pero no hay amor. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa dice el Señor? No te sirve de nada. Por eso, hermano, hay que disfrutar esto. Usted viva la reforma por salud, pero no para ser engreído ni para humillar al resto. Disfrute, el evangelio se disfruta, hermano. Cuando usted ya no disfruta, y dice, ay, qué tristeza me estoy haciendo. Hermano, no estás viviendo como Dios quiere. No estás viviendo. Dios te ha llamado, por eso dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? De poder y dominio propio.
Pero eso es cuando tú estás en la dimensión del amor de Dios. Y dice Juan, nosotros lo amamos a Él porque Él nos ha amado primero. Entonces, entonces el amor de Cristo está allí, va a fluir la obediencia de una manera abundante. Y por eso dijo Cristo, del corazón de los que creen en mí, que brotarán río de agua viva. Eso va a ser un manantial tu corazón, un manantial de amor. Le vas a amar a tu prójimo, a tu familia, a los hermanos. Y usted dice, pero qué hermana, usted va a decir, qué hermana siempre está sonriendo. Y mira que acaba de perder su trabajo. Y mira este hermano, está sonriendo, lo dejó la mujer, pero él está el hombre en la iglesia. Porque es que la gente no sabe que en su corazón qué cosa hay. Hay un manantial. Y ese manantial se llama ¿qué? Cristo. Porque así lo dice Zacarías 13:1, me gusta. Ese es uno de los textos más bellos para mí. Dice Zacarías, y en aquel tiempo dice, os daré manantial, dice, refiriéndose a Cristo. Y entonces, ese fue el problema del mal. Ellos no, él era un modelo perfecto, recibió amor, como Dios nos da amor, hermano, pero el amor solo puede ser correspondido con ¿qué cosa? Con amor. Y él no entendió eso. Creyó que el amor que le daban era para exaltarse a sí mismo. Trazo error, hermano, trazo error. Entre más amemos, más humildes seremos. Amén. Más humildes seremos. Ojo, ese es el principio de Dios. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué hace? Cuando él vino a ser hombre, ¿qué hizo? No se hizo rey. Ahora soy hombre, por lo menos voy a reinar. No, se hizo siervo. Usa la palabra griega doulos. El doulos es el esclavo. El esclavo que limpia el zapato. El esclavo sin paga. Se hizo esclavo. Y eligió de las muertes, eligió la más ignominiosa, hermano. Pero ¿por qué cree que hizo Cristo eso? Por amor, por amor. Amén. Amén. Es importante esto, hermano. Es importante. Esto te va a ayudar a entender el origen del mal. El origen del mal. Ahora, y les voy a decir algo. Igual pasa con el pecado. El pecado es amor también. Se lo voy a explicar. Porque si tú no amas a Dios, tú amas otra cosa. ¿Queda claro eso? Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan del joven rico? Maestro, bueno. Y me gusta lo que dice Marcos. Bueno, en el deseo de toda la gente dice Elena de White, Cristo sintió una empatía por este hombre, dice, y lo amó. Y le dijo, sígueme. ¿Sabe usted que al joven rico le hizo un llamado a ser discípulo? Y entonces usted dice, ¿y de dónde sacó ella eso? Y yo leo en Marcos así dice, y viéndolo al mancebo, dice, lo amó. ¡Wow! Eso es como cuando usted ve a una persona, ¿verdad? Y le cae bien, ¿verdad? Cristo se enamoró en el buen sentido del joven, dijo, este es un joven con potencial, dijo Cristo, para mi obra. Y le dijo, ¡hey, vámonos! Pero obviamente en el corazón de él, el amor a Cristo no era suficiente, sino que dice, pero él se fue triste porque amaba ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta? Por eso te digo yo, el pecado, ¿qué cosa es? Es amor también. Cuando tú pones algo en primer lugar, estás amando eso encima de Cristo. Y por eso dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. O sea, tu primer amor, ¿quién debe ser? ¿Quién debe ser su primer amor? ¿Quién debe ser su primer amor? Ay, no, es que mi marido no me deja. Entonces estás poniendo a tu marido en primer lugar. Ese no es tu primer amor. ¿Sí? Ay, es que mi esposa me prohíbe. Ay, es que mis hijos me dijeron. Entonces, por eso él dice, señores, el que ama padre, madre, hijos, tierra, por mí, Señor. O sea, esto es amor. Y eso debe ser así. Sigamos leyendo. Estamos en el versículo 12. Modelo de perfección. Mire qué clase de frase. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué, hermano? De sabiduría. ¿Y acabado con qué?
Hermano, cuando escucho esa palabra acabado, solo recuerdo de uno de los oficios. Yo trabajé, cuando era un niño, trabajé con un hermano, así conocí el mensaje adventista, un hermano zapatero me dio el mensaje adventista. Y entonces él estaba en el taller, y entonces él era adventista, y yo miraba que él iba a los cultos los sábados, y él me dio los estudios bíblicos hace muchos años, y entonces me enseñó el oficio de la zapatería. Y entonces recuerdo esta palabra acabado, y entonces nosotros trabajábamos mucho la baqueta, ¿verdad? La zapatilla de baqueta, el zapato forchén. Y entonces él era tan meticuloso el hermano, que cuando yo le entregaba la suela, ¿verdad? La baqueta obviamente viene del descarne, de la piel, y entonces usábamos una madera especial, le llamaba bojo, eso se usa en la zapatería, y con un cebo, y se le daba, y si había alguna arruguita o alguna cosita en la suela, me decía, de nuevo, y había que volver a mojar y hacer un proceso que quizás te llevaba hasta una hora. Había que entregar aquel zapato, pero de lo mejor. Y me recuerda eso porque aquí dice que Lucifer fue con un acabado, la belleza de la creación, hermano. O sea, cuando Dios dijo, vamos a hacer un ángel con toda la sabiduría y con toda, o sea, era crear a alguien, hermano, de confianza, hermano. Ahora le voy a decir algo, hermano. ¿Sabe que Dios es sentimental? Ojo con lo que le voy a decir. Dios es muy sentimental. ¿Usted en la Biblia encuentra a Dios molesto, sí o no? Muchas veces se molesta a Dios, sí o no. Claro. Vaya a preguntarle a Sodoma si no se molestó. ¿Jesús llora? ¿Dios llora? Claro, vaya a ver allá en la tumba de Lázaro. ¿Dios se contriñe? Claro que sí. Vaya a leer Efesios 4:28. No contritéis al Espíritu Santo. Y Dios, hermano, se decepciona también. Como cuando usted dice, tengo una decepción en el alma. El gran proyecto de Dios. Recuerdo una hermana hace algunos años que enviaba a su hijo a otra ciudad, en otro país. Y entonces el muchacho se fue a otra ciudad. Ella con gran sacrificio vendía frutas en las calles, reunía el dinero, corría a depositarlo. El muchacho llamaba, necesito más dinero. Una mujer pobre de nuestra iglesia. Y entonces ella mandó, y cuando finalmente se acercaba el tiempo de la graduación, viajó para descubrir que su hijo, todos esos años, ¿verdad?, en esos supuestos 4 años que había estado en la universidad, no era más que haber estado drogándose. El dinero lo usaba para vicios. Y entonces me recuerdo que la hermana dijo, ay pastor, yo sentí una gran decepción, algo así haber sentido Dios, ¿verdad? Como cuando tú inviertes en un proyecto y das la vida, ¿verdad? Por eso, y tú dices, este es mi proyecto de vida, y finalmente las cosas no salen como esperaba. Y eso es lo que está sucediendo acá. Perfecto, acabado, sabiduría, se le dio todo, absolutamente todo, hermano. Y eso es algo que Dios tiene. Le voy a decir una cosa, hermano. Hay un principio en la Biblia. Recuerdo que en algunas iglesias pasaba la hermana ahí con la canastita y decía, hermano, vamos a recoger la dorca. Mire qué filosofía. Si a usted le sobra una camisa, si le sobró un calcetín, si le sobró un zapato, traiga. Usted le va a traer las sobras a Cristo. Y le digo, hermana, un día le dije, no vuelva a decir eso, por favor. Cristo no es limonero. ¿Han oído ustedes esas peticiones? Si ya no ocupa un juguete, si ya no ocupas, tráigalo porque vamos a ir a hacer la visita al pobre. Si ya no ocupas unas camisas, hermana, ¿sabe qué dice la Biblia? Hay un principio en la Biblia. Entre a usted más le duele lo que da. Oye lo que le voy a decir. Si usted me dice, esa camisa yo ni la he estrenado, entre más le duela la ofrenda, a Dios le gusta más. Se lo aseguro, yo lo he comprobado, hermano. ¿Sí? Cuando usted da lo que le sobra,
No mire lo que dice Cristo, ¿se acuerdan de la mujer de las tres blancas? Dice, esta dio más, dice. Y entonces la gente queda viendo a Cristo. Dice, y los otros están trayendo bolsones. No, dice, es que esta dio todo. ¿Esta vieron qué cosa? Usted dice, hermano, pero tanto pide el Señor. Bueno, dame, hijo mío, tu corazón. Dios no está broma. Entonces, la ofrenda, entre más duela, dela con gozo. Entre más le duela, no se preocupe, que más le gusta a Dios. ¿Sí? Que esos zapatos son nuevos y no los he estrenado, déselos al Señor. No importa. Pero nosotros generalmente, claro, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, no oigo nada. No me gusta. Así es, hermano. Así trabaja Dios. La ley del cielo, ¿sabe cuál es la ley del cielo? La ley del desprendimiento. Esa es la ley del cielo. Si usted cree que al cielo vamos a llegar, no te hagas tesoro, dice. Manos libres, hermano. Ahora, note bien, sigamos ahí. En el Edén, note bien, en el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue adornada. Rubí, topacio, esmeralda, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, berilo. De oro eran tus engastes y adorno preparados desde el día en que fuiste creado. Hermano, se le dio todo, absolutamente todo, hermano. Porque ese es el principio de Dios. Dios nos da todo a nosotros. Nos da Dios todo a nosotros, amén. Alguien dijo, no, es que no me ha dado la casa que quiero todavía. Mire bien, sí, así me dijo el hermano. Usted dijo que Dios da todo en el tema, y eso es falso. Me dice, a mí Dios no me ha dado una casa. Y le digo, hermana, no digas esa blasfemia, le digo. Anda a ver Calvario lo que te dio. ¿Sabes qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio hijo. Por favor. Hijo, es cierto, estás pecando. ¿Te das cuenta que estás pecando? Porque estás diciendo que Dios, es que Dios no me ha dado el carro que quiero. Te dio al hijo. ¿Sí o no? Te dio al hijo. Por favor. Ya lo que estás pidiendo es complemento, pues, casa, carro, cuentas bancarias, esto y lo otro, gloria a Dios. Porque, aclaración, el evangelio no es pobreza. Hay que aclarar eso. Es que yo, como soy adventista, y entonces yo tengo que ser... No, nadie, el evangelio no es miseria, hermano. Usted como hijo de Dios tiene derecho a prosperar y salir adelante. Eso no es pecado. Amado, yo deseo que tú seas. Así es, hermano. ¿Quién le ha enseñado a usted que ser cristiano es ser miserable? Uno puede estrenar porque es pecado. ¿Quién dice? Vaya a contar cuántas ovejas tenía Abraham, Job, David. Lo que pasa, hermano, es que a veces, como el caso de Lucifer, a veces las ventajas vienen a ser tragedia. No siempre, no estamos diciendo siempre, a veces. Y entonces, mire, él recibe todo, hermano. Eso es como que, oro, ónice, jaspe, zafiro, ¿quién no le dieron, hermano? Crisólito, démosle todo, o sea, mimado al extremo, hermano, amado, consentido, hermano. Ojalá tú y yo no le paguemos como le pagó Lucifer a Dios. Le pagó muy mal Lucifer a Dios. ¿Cómo lo vamos a pagar nosotros? Respondiendo a ese amor, entregando nuestro corazón, mi querido hermano. No hagamos lo mismo de este amigo. No hagamos lo mismo, hermano. Entre más amor te da alguien, más amor debe nacer de nosotros, hermano. Así vas a descubrir la belleza. Entonces, cuando tú ames a Dios y tú digas, no, este amor no es normal, el de Dios. Hermano, va a ser fácil, va a ser la obediencia a Dios. Me gusta lo que dice en El deseo de toda la gente, Elena de White, cuando
Cuando tú amas a Dios, dice ella, la voluntad de Dios viene a ser tu voluntad. Y ya no te das cuenta. Ya no te das cuenta si es la de él o es, porque te nace. Y tú dices, no me hace falta. Y tú dices, el diablo, mira, aquí está el bailón, aquí está la fregadera, aquí está la... la voluntad de Dios es mi voluntad. La disfruto porque amo a Dios. No es ningún castigo. No siento, qué sacrificio. Ay, me estoy perdiendo por este culto. Si allá en la casa están... No, hermano, voy a estar tan enamorado de Dios. Estás tan amado, imbuido en Dios, que la obediencia es de lo más natural. Eso es. ¿Verdad? Como decía la canción, amor con amor se paga. Pero el diablo no hizo eso. Él pagó. Así que el primer ingrato de la historia, ¿quién es? Lamentablemente, hermano. Y digo el primero porque lamentablemente la historia está llena de muchos y muchas ingratos. Y lamentablemente. Ahora, versículo siguiente, vamos en el 14. Fuiste ungido, querubín grande. Ojo, cuando la Biblia dice grande, no crea que es que está hablando de tamaño. Sí, habla de tamaño, pero está hablando de alcance mental, está hablando de las facultades, está hablando de todas las cosas que él recibió, todas las ventajas, hermano, todas las ventajas. Era grande, hermano, grande. Fuiste ungido, querubín grande, sigue diciendo, protector, estaba alrededor de la gloria de Dios, era un protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, hermano, no estaba en la última banca, allí a la par estaba, de la propia gloria de Dios. En el santo monte de Dios, allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Hermano, era tan grande la relación que tenía Lucifer con Dios, que caminaba en el fuego de Dios. Ojo, eso solo lo harán los redimidos. Ojo, esto es muy profundo lo que está diciendo el texto. Él era tan perfecto, estaba tan acorde a la voluntad de Dios, que él paseaba en medio de las piedras de fuego de Dios. Y dice Hebreo, nuestro Dios es fuego, pero venía Lucifer y pasaba en el fuego como pasar en agua, tranquilo, feliz. ¿Por qué? Porque lo único que quema el fuego de Dios es el pecado. Y en ese momento en él no había pecado. Y gloria a Dios porque los redimidos pasearán en esas piedras. Amén. Por eso dice Isaías 33:14, dice, ¿quién habitará con las llamas eternas? Dice, el limpio de manos, el puro de corazón. El puro de corazón. Así que encontramos, hermano, que él tenía una intimidad. ¿Sabe tan grande era la intimidad? Tan grande era la intimidad como la intimidad que tiene un hijo con un padre. Yo creo que los que son padres pueden entender un poco mejor esto. Tu hijo llega a tu cuarto, llega a tu cama, agarra tu desodorante, agarra tu jabón, y el padre dice, ey, pero es el hijo. Al fin y al cabo es tu hijo. ¿Qué? Ya no tengo, te dice, ya no tengo. Y tú dices, exactamente. O sea, el padre puede ahí decir, pero es tu hijo, tu niña llega, hermana, se comió lo último y dice, es la niña. O sea, el vínculo es tan sagrado, ¿verdad?, entre un padre y un hijo, que tú no te molestas al final. Dices, bueno, por lo menos mi niña comió, yo me aguanto. O sea, hay un amor, había un vínculo tan íntimo, hermano, de amor, que era, hermano, ¿qué más podía hacer Jesús? ¿Qué más podía hacer el Padre? ¿Qué más podía hacer el Espíritu Santo? Hermano, si dieron todo por Él. Entonces, pero ¿en qué radicó la maldad? En la decisión. Porque había un punto, todo estaba bonito, topacio, ónice, piedras preciosas, se paseaba, la gloria de Dios en él, la hermosura, su porte, el hombre se paraba y era un galán, o sea, belleza, todo estaba lindo. Pero ojo, dijo Dios, te doy la libertad de que lo que hagas, lo hagas por amor a mí. No te voy a obligar.
no te voy a forzar. El principio. Ahora, ¿usted cree que Dios ha renunciado al amor? El principio del cielo es el amor. Y dijo, ok, vas a estar aquí mientras me ames. Wow, o sea, hermano, eso fue. Ahora, ¿sabía Dios que había un riesgo? Obviamente, porque Dios no juega a los dados. Dios conoce el principio y el fin. Desde el momento en que Él lo creó y le dijo, amigo, usted puede elegir lo bueno y lo malo. Te aconsejo que elijas lo bueno. Pero Él sabía que Él podía elegir lo malo. Por eso le expliqué en un inicio, el mal es una decisión. Es una decisión. Lo que pasa es que Dios, y hay un principio también, y es que Dios, en la Biblia y en la vida, Dios nos enseña a aprender a vivir con nuestras decisiones. Porque muchas veces nosotros que tomamos malas decisiones, nos equivocamos y queremos que por arte de magia venga Dios y arregle las cosas. Hace algunos años fui a visitar a un muchacho de 25 años que me llamaron para ungirlo. Él quería ponerse a cuentas con Dios. Él estaba en una etapa terminal de SIDA. Y entonces, cuando yo llegué, él culpaba a Dios. Él le dijo, hijo, aquí fueron tus decisiones. Sí, pero es que Dios puede sanarme. Y tampoco, y si puede, y si no quiere. Pero una cosa te explico, le digo yo, tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo. Y se tiró una carcajada y dice, no, bueno. Me mandó a llamar como a la medianoche, porque eso fue como al mediodía, y dice, mire, lo está llamando, y una hermana me va a traer, y fuimos de nuevo. Y bueno, vino y oramos, cantamos, aceptó a Jesucristo. Entonces le estoy hablando casi a las 1 de la mañana, en el hospital de la Trinidad. Y entonces, allá como a las 3 de la mañana, nosotros estábamos ahí donde la hermana y cayó la llamada de que el hombre expiró. Y entonces yo le dije antes de que mira, Dios, vos estás muriendo por las consecuencias de tu error, porque Dios te da la libertad de elegir. Pero aún a pesar de tu enfermedad, Dios en su misericordia puede salvarte. Porque dice Eclesiastés 9:5, mientras hay vida, hay esperanza. Ay, así, bueno, pregúntele a Dios, algunos se molestan. Pero es que tanta misericordia, bueno, allá en el cielo de los 1000 años usted hable con Dios y dígale, te vengo a reclamar, porque estaba salvando, y vaya a reclamarle al ladrón en la cruz. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? Dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo Cristo? Hermano, vas a estar en primera fila cuando venga el reino. Dios es soberano, hermano. Yo no me enojo. Algunos se enojan por esa misericordia. ¿Por qué le duele la misericordia de Dios? ¿Sabe qué le dijo Dios a los de la viña? Dice, y a esto les diste un denario. Dice, a estos que trabajaron 1 hora y a los que tuvimos todo el día un denario. Y le dice el Señor, amigo, yo no le estoy robando, amigo. La viña es mía, le dice. Gloria a Dios. El mal es una decisión. Aprendamos a amar a Dios y a decidir por amor a Cristo. Amén. Amén. Muy bien, el tiempo se nos ha vencido. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, porque tu amor nos lleva a tu amor, Señor. Padre, al igual que Lucifer, nosotros tenemos la elección. Ayúdanos a elegir lo bueno. Ayúdanos a tomar el camino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.